llegar a entender, porque vamos a leer un poquito ahí de versículos, vea. Entonces, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has permitido, Señor. Gracias porque nos has permitido poder finalizar un día más. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Te pedimos en estos momentos que seas tú el que nos des la sabiduría, Señor, para poder llegar a entender tu palabra, que seas tú el que nos ayude a revelarla, que seas tú, Señor, de igual manera hablando a través de mí y que en esos momentos podamos aprender de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, voy a compartir pantalla, permítanme. Y me confirman si la pueden ver, por favor. Sí, ya. Gracias. Se ve en pantalla completa, ¿vea? Sí. Vale, gracias. Bien, bueno, este día vamos a hablar de Jesús y Nicodemo, y no sé si alguien ya ha escuchado hablar de Nicodemo. Ahí le voy a poner una imagen para que se recuerden. No sé si alguien quisiera participar. Es una de las lecciones más conocidas, realmente, por una pregunta que se hace, ¿no? ¿Nadie? Bien, entonces necesito que busquemos Juan capítulo 3, por favor, versículos del 1 al 18. Y no sé si alguien me puede ayudar ahí a leerlo. Juan 3 del 1 al 18. Si quieres lo leo yo. Bye. Dale, dale. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído Juan, en el nombre del único. Juan Juan 3 capítulo 18. 3, del 1 al 18. Ah, del 1 al 18. Ujú. Ah. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres hasta Porque ahí, de Hugo? tal manera... Chivo. Gracias. Bien, entonces aquí hablamos de Jesús y Nicodemo y si se dan cuenta, digamos, hay ciertas cosas que a lo mejor la primera vez que uno lo lee, no sé si ustedes ya lo habían leído anteriormente, pero a lo mejor nos podemos llegar como a confundir. Vaya, aquí está hablando de Nicodemo. Nicodemo era uno de los fariseos. Ya le voy a decir que es un fariseo, no sé si alguien sabe que es un fariseo. Pero Nicodemo no era uno del grupo y ya, sino que ahí menciona la Biblia que era uno de los principales. Entonces, ellos conocían de la palabra de Dios, tenían un conocimiento. Pero viene aquí Nicodemo y menciona la Biblia que llega a buscar a Jesús en la noche y le dice algo muy importante, que él sabe o reconoce que es el Hijo de Dios o que viene y que es un maestro porque él vio las señales que ha estado haciendo.
Pero ¿cuáles son esas señales que se refiere? Ahí aparece en el capítulo 2, en las bodas de Canaán, que esas señales vienen siendo los milagros que el Señor Jesús hacía. Entonces, a lo mejor Nicodemo ya había sido testigo de todos los milagros que él había hecho. Entonces, viene él y le dice, ¿verdad? Que él cree por lo que él ve. Por lo tanto, su fe no era por lo que él había leído o por lo que él había sentido en su vida, sino que era solo por lo que él había visto. Si él no hubiera visto nada, él no hubiera creído que el Señor Jesús era un maestro. Entonces, viene aquí Nicodemo y solo le dice eso, ¿verdad? Y el Señor Jesús le responde de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es aquí donde perdón, Nicodemo le dice de que cómo puede llegar un hombre siendo viejo y regresar al vientre de su madre. Entonces aquí el Señor Jesús le dice de que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y más adelante les estaré diciendo a lo que se refiere. Antes que todo, decirles de que aquí en el discipulado es para que todos aprendamos y si ustedes quieren participar, si tienen algunas dudas o alguna opinión o comentario, pues lo pueden decir abiertamente. Ahí me pueden interrumpir sin ningún problema. E igual, ahí está el chat para que puedan escribir y ahí alguien me dice, ¿verdad? Si alguien ha escrito y todo. E igual, si yo me equivoco en algo, ustedes están en todo el derecho de corregirme. Bien, entonces menciona aquí que Nicodemo era un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Pues este es un seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Es decir, que estos fariseos, o sea, ellos conocían todas las leyes, ¿verdad? Y ellos, cuando las demás personas los estaban viendo, ellos trataban de cumplirlas, pero en su corazón no es verdaderamente lo que ellos sentían. Entonces eran solo una apariencia de la ley. Y por eso el Señor Jesús los llama también como hipócritas a los fariseos. Entonces, este Nicodemo era un fariseo y era uno de los principales que menciona la Biblia. Pero, como les dije anteriormente, ¿verdad? La fe de Nicodemo no era por lo que él había leído, sino que era solo por lo que él había visto. O sea, lo podríamos llamar como una fe superficial. Entonces, con anterioridad, el Señor Jesús había estado en la fiesta de la Pascua y aquí habían otras personas y él lo menciona en el capítulo 2 en los últimos versículos. Y aquí dice de que estaban estas personas que también habían visto estas señales y o sea, las señales son los milagros, vea. Por esos milagros, por lo que ellos habían visto, ellos habían creído en el maestro, pero ahí menciona la Biblia en el versículo 24, pero Jesús del capítulo 2. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y aquí menciona o puede llegar a mencionar de que Nicodemo podía llegar a ser parte de uno de esas personas que estaban escuchando, que había visto todas esas señales. ¿Vea? Y es por eso que en el capítulo 3 menciona de que por las señales que le había visto, o sea, los milagros, se había acercado a Jesús en la noche. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos solo habían creído por lo que ven. Y menciona en la Biblia, en Santiago 1.9, sí, Santiago 1.9, que hasta los demonios creen y tiemblan en Dios, tiemblan cuando ven al Señor. Entonces, con solo ver no es suficiente, ¿verdad? Esa fe no tiene nada que ver. También está Juan 6.26 que menciona que a las personas que solo lo seguían o que solo lo buscaban, no por lo que él en sí era, porque, o sea, el Señor, vea, por ser Jesús, no lo seguían solo por eso, sino que lo seguían porque él les daba de comer y satisfacía esa necesidad que ellos tenían, pero no lo seguían por lo que realmente ellos querían llegar a sentir por el Señor, vea. Entonces es aquí cuando el Señor Jesús les menciona eso y a eso se refiere cuando dice que el Señor Jesús no se fiaba de ellos y los compara con las otras personas que dice en el versículo 22 del capítulo 2 que, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O
O sea, aquí vemos la diferencia que de aquellas personas que creían tanto en su palabra y por lo que Jesús había dicho y que no solo creían por lo que ellos habían visto, sino que, o sea, no fueron solo las personas que porque yo vi los milagros, yo creo que Él es el Hijo de Dios. O sea, no, ¿verdad? Entonces esas personas perdón, Nicodemo era uno de ellos, de los cuales el Señor no se fiaba. Ahora, ¿por qué es la importancia de explicarles esto? Para que vean por qué Nicodemo llegó a preguntarle o a decirle eso al Señor Jesús y por qué el Señor Jesús le respondió de esta manera, porque si se fijan en el versículo 2, en realidad Nicodemo no le llegó a hacer ninguna pregunta al Señor, sino que él solo le llegó a decir, ¿verdad? Que él creía que era un maestro por lo que él había visto, pero el Señor Jesús responde y fue como bien directo en la respuesta que le dijo a Nicodemo. Entonces, aunque la palabra fariseo significaba puro, era solo de una apariencia externa. ¿Y cuáles eran las características o la forma en la que un fariseo llegaba pues a pensar? Aquí en la Biblia menciona de que Nicodemo llegó en la noche y por una de las razones por las que, comentario, ¿verdad? Que se dice que lo llegó a buscar en la noche era porque él pertenecía a una secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Por lo tanto, ellos creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras. Sabemos que la salvación pues es por medio de la gracia, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante también. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que ellos habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Entonces, la idea, eh, perdón, vamos a comenzar con las palabras que aquí menciona el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, lo cual es lo que el Señor Jesús le respondió. Aquí es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que él no había hecho ninguna pregunta, sino que el Señor Jesús estaba viendo el corazón de Nicodemo y contestó a su inquietud verdadera, ¿verdad? El cual era cómo puedo entrar al reino de Dios, ya que ya había creído solo por lo que había visto ya. Entonces Jesús aquí fue directo y el hombre en su estado actual no puede salvarse por sí mismo. O sea, nosotros no nos podemos salvar solo porque yo me quiero salvar, ¿verdad? O yo darme la salvación. Sí, así como es que ellos creían, ¿verdad? Porque si yo hago unas buenas obras, yo ya soy salvo. Sino que les hace falta una nueva naturaleza. Y para esto, no sé si alguien ha escuchado estos términos que son muy conocidos en la iglesia y suelen repetirnos en las predicaciones, el nacer de nuevo o nueva criatura o una nueva naturaleza. No sé si alguien ya la habrá escuchado y si sabrá o no sabe realmente a lo que se refiere aquí. O sea, quisiera que alguien ahí solo abriera su micrófono y decirme sí o no. Ok, entonces Sí, lo otro no. ya las hemos escuchado, sí. Sí, va, gracias. Entonces, ya las hemos escuchado, pero entonces vamos a saber qué es lo que significa, porque a lo mejor en las predicaciones pues solo las mencionan, pero no nos dicen el significado, nos hemos quedado con aquella duda, vea. Bien, para comenzar, el nacer de nuevo se refiere al nuevo vínculo que se va a establecer o que se establece entre Dios y la persona que vuelve a nacer o que ha resucitado, perdón, que ha creído, que ha aceptado al Señor Jesús. Ahora, para entender esto, digamos, eh, más a profundidad, y espero no confundirlos, y por cualquier cosa, pues ahí me interrumpen. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:23. Y esto es algo que a nosotros como cristianos, tenemos que saber, porque el hombre, nosotros, somos un ser tripartito. Y esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:23. No sé si alguien me lo puede leer, porfa.
Gracias. Bien, ahí hay tres palabras en las yo me quiero enfocar más, que son y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que les mencioné que el ser humano es un ser tripartito. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Y eso sí quisiera que se lo grabaran para las personas que no lo sabían, ¿vea? Espíritu, alma y cuerpo. Y justamente lo mencioné en un orden y sabemos que Dios es un Dios de orden y por algo Dios lo menciona de esta forma. Entonces, el espíritu, ¿con qué lo relacionamos? Este es el que se relaciona directamente con Dios y más adelante espero que lo entiendan. El por qué, vea. El alma este es el que se relaciona con el intelecto y sentimientos, donde tenemos la alegría, la tristeza, la amargura, etcétera, vea. Y el cuerpo es el que lo relacionamos con el mundo, por medio de qué, de nuestros cinco sentidos, vea. Entonces, el espíritu no es porque, o sea, para que me entiendan mejor, no es así, pero digamos es donde el Señor Jesús quiere trabajar más en nosotros, vea, en nuestro espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo? ¿Cómo es este proceso, vea? O cómo es que nosotros tenemos que tener esa nueva naturaleza que es mencionada en la Biblia. Cuando nosotros nacemos con un cuerpo, vea, como un bebé, pero nuestro espíritu, le voy a poner para que me entiendan de una manera. Está el espíritu de Dios y el espíritu de hombre. El espíritu de hombre es con lo que nosotros nacemos, pero ese espíritu de hombre que nosotros tenemos cuando nacemos está muerto. Entonces, eh, está muerto debido al pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros o cuando una persona acepta o abre su corazón al Señor, este lo deja entrar en el alma y es aquí donde el Espíritu de Dios entra en el espíritu del hombre, el que está muerto, ¿verdad? Y es aquí que entra el Espíritu de Dios para darle vida al espíritu de hombre. Y es así como se hace la nueva criatura o tenemos una nueva naturaleza en el Señor. No sé si me entendieron, vea, pero lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros nacemos, espiritualmente nosotros estamos muertos debido a nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, creemos en Él, el Espíritu de Dios, ojo aquí, que el Espíritu de Dios solo Él lo puede dar. El Espíritu de Dios viene a nosotros y es donde el Espíritu de Dios da vida a nuestro espíritu de hombre muerto. Y es así como nos convertimos en una nueva criatura y tenemos una nueva naturaleza. Ahora, esta nueva naturaleza es la que tiene que dar frutos, es la que tiene que ser cambiada. Si ustedes en el campamento recibieron al Señor, ¿verdad? Es la que nosotros tenemos que nos dan nuevos deseos. Y es aquí en donde decimos que tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre. No sé si me di a explicar con eso. Y no sé si alguien tiene algún comentario, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Solo para ayudarte un poquito, fíjate que también el otro sinónimo que ocupamos es el de que somos tricótomos. Se relaciona bastante, es derivado de la palabra tripartita, que hace referencia a lo mismo, solo que el tricótomo ya te está hablando, porque en la traducción del latín se refiere al neuma, que neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, ¿va? Entonces ya te relaciona cuando ya está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que es el consolador que dejó Jesús cuando partió al cielo de nuevo. ¿Cuál fue la palabra? Tricótomo. Tricótomo. Ajá, no la Ajá. había escuchado eso. Gracias. Gracias. Ahí aprendimos ya dos palabras nuevas en mi caso, ¿vea? Entonces, entonces eso es ahí cuando es mencionado en la Biblia nacer de nuevo. O sea, no es como lo creía Nicodemo, ¿verdad? Que volviéramos a entrar al vientre de nuestra madre y nacer así. Y ya vamos a ver por qué el Señor Jesús
le dio ese ejemplo y el por qué no es que se puede hacer. Primeramente, pues digamos que es imposible a volver a entrar al vientre de nuestra madre, pero ya vamos a ver qué razón, vea, por qué explicación hay en eso. Entonces, pero sí quisiera que tuvieran como en mente eso y ya saber el significado, porque a veces nosotros en las predicaciones o en la iglesia o solo estamos escuchando que nos están diciendo nosotros tenemos que nacer de nuevo, pero en realidad no sabemos qué significa nacer de nuevo. Y como verdaderos cristianos es también importante que sepamos esto. Uno, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en qué consiste el nuevo nacimiento y llegar a tener esa nueva naturaleza. Porque por medio de esa nueva naturaleza, nosotros vamos a poder entrar a los reinos, al reino de los cielos. Y es lo que también le mencionaba Jesús a Nicodemo. Ahora, la idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio, porque su respuesta vemos que él solo entendió, pues, nacer otra vez, vea, pero no alcanzó a ver en que las palabras de que Jesús estaban también implícitas la idea de nacer de un modo diferente, pero en otra naturaleza, o sea, una naturaleza espiritual. El Señor tuvo que dedicar tiempo a explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría siendo igual, o sea, con pecado. Esto era necesaria, por esto venía siendo necesaria una nueva naturaleza. Ahora, el que no naciere del agua y del espíritu, eso es la otra respuesta que el Señor Jesús le da a Nicodemo. Y vamos a irnos a Juan 1:33. No sé si alguien me podría hacer el favor de leerlo. Si quieres te ayudo. Yo tengo aquí sería primera, bueno, sería Juan 1:33, ¿verdad? Sí, porfa. Déjame ver. Solo déjame un segundito, ahorita ya el 33. Dale. Tengo la traducción del lenguaje actual, así que por eso probablemente no estén las mismas palabras. Pero dicen, no sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, conocerás al que bautizaba con el Espíritu Santo cuando veas que mi espíritu baja y se coloca sobre él. Amén. Gracias. Vaya, fíjense, perdón, que aquí yo entré como en un conflicto, ¿vea? Porque también estaba leyendo comentarios que algunas personas relacionaban de que no naciere del agua con el bautismo de Juan el Bautista. Pero también existen otros comentarios y quizás es por el que yo más me inclino, pero como les digo, ¿verdad? Solo son comentarios y lastimosamente el pastor no puede estar acá, pero si también ustedes quieren comentar, pues bienvenido, vea. Aquí menciona uno de esa teoría, ¿verdad? Un comentario, perdón, es que aquí con el agua se refiere a la palabra de Dios, que este es el lavamiento que la palabra de Dios hace y el espíritu es el que renueva. Entonces, el que no naciere del agua, es decir, el que no es limpiado o que no es lavado por la palabra de Dios, pues este no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, no va a tener esa renovación o no va a tener esa renovación de mente y de todo, ¿verdad? Espiritual en el Señor. Por lo tanto, no ha nacido de nuevo. Y está el otro comentario, que aquí se menciona lo que es el bautismo de Juan el Bautista, pero en sí es más que todo por el arrepentimiento, porque aquí menciona de que, o sea, Nicodemo a lo mejor él no decidió bautizarse por ser un fariseo, ¿verdad? Porque el bautismo al que Juan el Bautista mencionaba o se refería era un llamado al arrepentimiento. Pero como los fariseos no creían en eso, o sea, ellos solo externo, vea, asumió superficial, por eso se cree que él lo rechazó, ese bautismo. Entonces, y el espíritu, que es cuando, vaya, conocemos que en el bautismo del Señor Jesús, después de que él salió de las aguas,
bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y ahí fue donde él fue bautizado, tanto por agua como por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, este fue el primer hombre que fue bautizado tanto en agua como Espíritu. Entonces, a esta teoría, pues, se refieren en estos comentarios. Por lo tanto, pues, este es el nacimiento de agua y del Espíritu y decir que el bautismo del agua va seguido por el bautismo del Espíritu. Pero como les comentaba, ¿verdad? Que esos solo son comentarios que yo leí, pero yo me inclino más que todo por aquel que menciona de que el que no naciere del agua se refiere a la palabra de Dios y del Espíritu que siempre aquí es renovado, ¿vea? No sé si ustedes habrán escuchado otro o habrán leído o no sé qué es lo que ustedes habrán pensado, perdón, con respecto a esto. Todo lo que Nicodemo había necesitado para adquirir los derechos del judaísmo era haber nacido de la descendencia de Abraham. Eso es lo que ellos creían, ¿vea? Los fariseos. Pero para gozar los privilegios del reino de Cristo, es necesario nacer nuevamente del Espíritu. Sin esa transformación profunda es imposible entrar en la esfera de su reino. Ni aún al mejor de los hombres está a la altura de la santidad de este reino. Solo por medio de una nueva vida creada a la imagen de Cristo, el hombre que puede estar preparado para entrar en su reino. Y aquí lo que les mencionaba, que el que no es nacido de la carne, carne es. En el versículo, permítanme que se me perdió ahorita. En el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es aquí donde Dios les mencionaba la explicación, ¿verdad? Del por qué un hombre no puede volver a meterse al vientre de una madre y nacer así. Y si prestaban atención anteriormente, yo había mencionado de que si volvía a nacer de esa misma manera, nada iba a cambiar. O sea, no iba a tener una nueva naturaleza ni nada por el estilo. Entonces, ese término de la carne se refería a la naturaleza humana, pero pecadora. Y lo que el Señor estaba explicando es que en esa naturaleza solo puede producirse, o sea, una naturaleza solo puede producir una misma naturaleza igual a ella, o semejante, vea. Entonces, la conclusión inevitable es que desde Adán, todos sin excepción alguna hemos heredado esa naturaleza pecaminosa o la naturaleza caída, ¿vea? Entonces, aquí el Señor estaba explicándole a Nicodemo que aunque pudiera volver a entrar en el vientre de su madre y nacer, no iba a solucionar nada, ¿va? Porque seguiría heredando la misma naturaleza pecaminosa. Tal vez, si le podíamos llamar así, una segunda oportunidad, serviría a algunos para evitar ciertos fracasos anteriores, pero no cambiaría esencialmente su naturaleza. Y aquí les quisiera hacer algo bien hincapié, porque vaya, nosotros recibimos al Señor, el Espíritu de Dios viene y da vida al espíritu de hombre. Pero, ¿cuál es la diferencia? Nosotros sí tenemos al viejo hombre y también tenemos al nuevo hombre, pero el viejo hombre en ningún momento se va de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, o sea, no nos separamos de ella, sino que siempre está. Pero ¿cuál va a ser esta diferencia? De que nuestra nueva naturaleza tiene que dominar a nuestro viejo hombre, porque o sea, tentaciones nosotros siempre vamos a tener, deseos siempre vamos a tener, pero también aquí es donde viene el Espíritu y renueva nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo va a renovar? Que nosotros busquemos y tengamos el conocimiento y la sabiduría e inteligencia de estar leyendo la palabra de Dios, también el discernimiento. O sea, yo no puedo esperar tener una nueva naturaleza si yo no busco el conocimiento de Dios, porque yo no sé lo que el Señor me va a estar diciendo y esa nueva naturaleza también me va a dar el deseo de aprender más de Dios. Entonces, nuestro viejo hombre no es que se vaya a ir, se vaya a perder, se va a ir a otro lugar, ¿verdad? Siempre va a estar ahí, pero nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, perdón, es la que tiene que predominar sobre ese viejo hombre.
Fíjense, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de asistir también a los discipulados que está dando la hermana Dinora los días jueves, ahí a las 6 en la iglesia, en la capilla. Pero créanme que, juela, son súper, súper bíblicos y uno aprende demasiado. Al principio estaba hablando la hermana Dinora sobre eso, sobre la nueva naturaleza, y realmente lo que uno conoce es súper superficial. Ella lo da mucho más profundo y sería bueno que lo escucharan o que lo vieran ahí en las redes sociales, en Facebook, cuando lo transmiten, porque realmente uno aprende. Y la forma en la que ella lo enseña, o sea, lo ejemplifica de una manera tan sencilla que todos lo podemos llegar a entender. Pero bueno, entonces eso es, ¿verdad? Por eso Nicodemo no podía regresar. Y aquí el Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario ese nacimiento del Espíritu, solo por medio de la regeneración del Espíritu, del hombre caído que puede recibir la vida de Dios y elevarse por encima de las limitaciones de su naturaleza adámica. Ojo aquí, este nuevo nacimiento solo puede llegar a ser producido por el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios que le va a dar vida a mi espíritu de hombre, solo lo puede dar Dios. Yo no me puedo dar ese mismo espíritu, o yo no le puedo dar vida a mi mismo espíritu. Y es lo que aquí los fariseos creían, ¿verdad? Que la salvación ellos se la daban por sus obras, y no. Entonces, aquí no es algo en lo que el ser humano pueda aportar algo. O sea, muchos discrepan con esto, ¿verdad? Porque algunos piensan de que sí, yo solo me puedo salvar o yo solo me puedo perder la salvación, y no es así, ¿verdad? Entonces, con esto el Señor estaba presentando su plan para llevar a los hombres y mujeres pecadores a su reino, y está dejando claro que Él no había venido a poner solo como parches o venir a dar solo la salvación de una manera como un poquito, vea, o a ciertas personitas y cosas así. No, sino que Él venía por aquella naturaleza humana dañada y venía a hacer hombres nuevos, no a hacer hombres medios nuevos. O sea, no, sino que solo hombres nuevos. Y su obra no iba a consistir en hacer ciertos cambios superficiales, sino a realizar una transformación radical, tanto en la mente, en el corazón y en la voluntad del hombre, lo que prepare para entrar en su reino. Por lo tanto, es aquí donde yo les decía, ¿verdad? Aquí en nueva naturaleza también es aquel cambio de mente, porque cambio también de voluntad, y es en donde eh, mi lado o mi nueva naturaleza va a dominar sobre la vieja, porque yo tengo tentaciones, sí, pero yo voy a saber lo que la palabra de Dios me está diciendo y yo voy a saber cómo afrontarlas, porque mi nueva naturaleza, gracias al Espíritu de Dios, la va a poder dominar. No sé si me van entendiendo, si me voy dando a explicar con lo que estoy diciendo, vea. Entonces, aquí vemos que en el versículo 7 le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque como que aquí el Señor Jesús le vino a cambiar, digámoslo así, aunque no tendría que ser así, ¿verdad? Lo que Nicodemo tenía como bases, porque vaya, Nicodemo pensaba que la salvación él se la daba, ¿verdad? Y no era así. Entonces para él fue como, me imagino yo, no sé, que se debe haber quedado como con la cara de sorprendido, ¿vea? O impactado, ¿qué es lo que me estás diciendo aquí, Señor Jesús? ¿Vea? Entonces, por eso le dice, no te maravilles de lo que yo te estoy diciendo. Realmente el Señor acababa de darle la vuelta pues, a todo lo que él pensaba, a su pensamiento religioso. Él pensaba que la salvación era algo que él tenía que conseguir por medio de sus obras. Y Jesús le estaba explicando que esto era imposible y que de hecho la salvación es un regalo de Dios. Y aquí solo para aclarar, o sea, nosotros creemos que la salvación es por gracia, pero también nos menciona en la Biblia de que una fe sin obras es muerta. Yo tengo que tener fe y no solo por lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. No hay que ser igual que aquellos fariseos, ¿verdad? Que solo seguían, o aquellas personas que solo seguían por lo que el Señor les daba o les satisfacía el hambre nada más. O solo cuando el Señor me da lo que yo quiero, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a orarle incluso. O sea, no hay que ser cristianos superficiales o tener una fe así solo de vista como Nicodemo.
sino que también tenemos que sentirla y saber qué significa eso que el Señor está haciendo en mi vida, tanto en lo bueno como en lo malo. Aunque el Señor nunca hace nada malo para nuestras vidas, es la verdad. Entonces, Nicodemo había manifestado su perplejidad ante la enseñanza del nuevo nacimiento por el Espíritu, así que Jesús afirma nuevamente esa realidad por medio de una ilustración. La obra del Espíritu es comparada con los movimientos del viento, y es lo que menciona en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense que aquí, siéndole sincera, me costó un poco hallarle el significado de lo que quería llegar a decir, porque yo decía, ¿por qué lo compara con el viento? O sea, sí, vean, nosotros no lo vemos y no sabemos ni a dónde viene, ni a dónde termina, ni a dónde inicia, ni nada por el estilo. Pero lo compara con el Espíritu de Dios. Nosotros sabemos, sí, que Dios lo da, pero, o sea, realmente no sabemos a dónde el Señor nos va a llevar, dónde va a ser, o sea, dónde es que el Señor quiere que nosotros estemos y por qué razón el Señor nos está dando ese espíritu. Entonces, lo que viene a decir es que la operación del espíritu es tan misteriosa como los movimientos del viento. Ninguno de los dos se pueden llegar a ver. Son un poder que el hombre no puede someter a un control, sus caminos son desconocidos, vea, y no conocemos su origen ni tampoco su destino. Pero aunque es una obra que escapa del análisis del hombre natural, la vida que el espíritu produce en el corazón del creyente es realmente efectiva y tiene efectos visuales. Entonces, para concluir, realmente, ¿qué es en lo que yo más me quise como enfocar, vea? Uno, principalmente, que sepamos que nosotros somos unos seres tripartitos, o se me fue la palabra que dijo Jonathan. No sé si me puedes ayudar con eso, porfa. Tricótomo. Tricótomo. Que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu es lo que nos hace, o lo que el Señor le da vida para que nosotros seamos unas nuevas criaturas y tengamos esa nueva naturaleza que es la principal. Esta nueva naturaleza es para que nosotros podamos llegar a entrar en los reinos de los cielos, y no es que vayamos a nacer de nuevo de carne y hueso, porque si no, pues es como que estuviéramos repitiendo los mismos pecados o errores, pongámosle así, ¿vea? Para que no se escuche tan pésimo o tan pesado. Pero eso es lo que les quería ahí dar a entender. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que quisiera aportar. Solo ayudarte al final, que cuando ya Jesús le explica que no es que nazca de carne, sino que nacer de nuevo, como lo decía vos, es algo que se va a notar. Cuando vos naces de nuevo, es como el famoso dicho, borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué va a pasar en la cuenta nueva? Tu vida va a cambiar. Si has recibido a Cristo en tu corazón, es un cambio. No son 360, porque si no llegas al mismo lugar, son 180 grados para tomar un rumbo diferente. Y a eso es a lo que se quiere concluir en esta noche, que te va a dar un cambio total a tu vida, donde ya no vas a ser vos el que va a controlar, sino que va a ser el Espíritu Santo quien te va a mostrar, quien te va a dar el deseo de que vos estudies la palabra de Dios, porque así como el cuerpo natural, o el cuerpo que tiene contacto, como explicabas en la imagen, con este mundo, necesita de alimento, así también el espíritu necesita de alimento. Y concuerdo mucho con vos, Anita, cuando dijiste lo de la posición de que habla que la palabra de Dios es el agua, y así es, la palabra de Dios, nosotros sabemos que son ríos de agua viva para nuestra vida. Dice que te acerques a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La palabra de Dios.
Amén. Gracias, Jonathan. Entonces, sí, ahí vemos, ahí vea la importancia. Entonces, no sé si alguien más quisiera hablar allí. Hola, buenas noches. Tal vez yo, Anita, perdón que ahorita todavía no he llegado a mi casa, pero espero se oiga bien. Pero Sí, venía sí, dale. escuchando. Y sí, mira, básicamente lo que mencionaba Jonathan y lo que vos decías, cuando nosotros recibimos a Cristo, o sea, el nacer de nuevo, esa nueva naturaleza, es que Dios nos dota, o no sé si dota es la palabra correcta, pero nos da el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que ya nosotros podemos venir e ir percibiendo cambios en nuestra vida, ¿va? De lo contrario, no podemos hacerlo si no hemos recibido a Cristo, porque solo tenemos la naturaleza carnal, digámoslo así. Entonces, algo también que es bien importante, que a veces la gente confunde y dice, aún yo tengo amigos que son de la línea, creo que son, no sé si Asambleas de Dios, creo que es, y ellos sostienen y me dice, pero es que tenés que cuidar tu salvación, me dice, tenés que hacer cosas buenas, no dañar, porque si no la Se puedes pierde. perder o cosas así, ajá. Y eso se tiende a confundir en el hecho que dicen, no, yo voy a hacer cosas buenas para poder abonar a mi salvación, y en realidad no es así. Las obras son la muestra que nosotros somos salvos. O sea, si yo tengo si yo busco hacer el bien, si yo busco tener un buen testimonio, no es que lo estoy haciendo para abonar y hacer puntos para ser salvo, ¿verdad? Sino que en realidad eso es el fruto de lo que está dentro de mí. Entonces eso es bien importante. Entonces, cuando recibimos a Cristo, somos dotados con el Espíritu Santo. Y obviamente, ¿qué trae consigo el Espíritu Santo? Yo una vez lo leí hace años y me quedó bien grabado. Y es que el Espíritu Santo nos dota cuando recibís a Cristo como de semillitas. Esas semillitas son los frutos del Espíritu. Entonces, conforme vos vas avanzando en los caminos de Dios y vas buscando más de Dios, esos frutos se van desarrollando. Entonces, el nacer de nuevo, eso implica que ya tus frutos van a ser diferentes que la carne. Ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros desarrollamos nuestros frutos? Tal vez no dedicamos a nuestra vida espiritual, cosas así. Hemos nacido de nuevo, pero todavía no queremos avanzar a madurar en la fe. Y el desarrollar esos frutos que Dios nos da, Él los da como semillas. Pero nosotros tenemos que trabajar, desarrollarlos para que den frutos, ¿va? O sea, es bien importante, digamos, tener nosotros, no confundir eso, ¿verdad? Lo que no son frutos y que las obras que voy a hacer son para salvación, son reflejo de que soy salvo, porque como tú decías, nada puede hacer algo extra para yo decir, le voy a ayudar a Dios, va, para la salvación, voy a hacer esto para echarme la mano y lograr llegar al cielo. Es imposible, eso no se puede, va. Es básicamente eso. Sí, exacto. Gracias, Claudia, ahí por tu comentario. La verdad es que sí es bien importante porque es algo que nosotros, digamos, tendemos como a confundir, vea. Voy a dar estos frutos y voy a ser más salvo. O voy a limpiar mi pecado, el pecado que cometí lo voy a remediar con esto. No, nada que ver. Entonces, no sé si alguien más quisiera ahí comentar algo. Si no, vamos a orar para finalizar. Y espero que hayamos aprendido un poco. La verdad es que yo sí aprendí bastante, más con los comentarios que ustedes hicieron. Y nada, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento, porque tú nos has permitido poder estar aquí. Solo tú sabes, Señor, lo que hemos podido pasar para podernos conectar en este día. No sabemos si es el único ratito, Señor, en el que algunas de las personas se pueden llegar a conectar, que pueden escuchar de tu palabra, Señor. Este momento es algo muy especial y gracias por permitirnos y por darnos los medios para poder llegar a los corazones de estos jóvenes, Señor. Sabemos que realmente la juventud estamos necesitados para poder escuchar tu palabra, Señor, para escucharla y entenderla. Solo eres tú el que nos puede dar la sabiduría para poder llegar a comprender tu palabra. Sabemos que no la vamos a llegar a comprender a la perfección o todo lo que está escrito en ella,
pero sí ciertas cosas, Señor, y que es necesario que nosotros conozcamos como tus hijos, y que no solo lo creamos porque lo escuchamos de otras personas, sino que también por nuestro propio conocimiento, Señor, que seas tú el que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos deje ese deseo, Señor, para aprender tu palabra. En estas noches, Señor, hemos aprendido acerca de la verdadera, el verdadero significado de poder llegar a nacer de nuevo. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quedamos ahí despedidos y los esperamos el próximo jueves para el siguiente discipulado. Va a ser algo diferente, un poco más dinámico, y que el Señor les bendiga.